Buenas noches a todos. Tengo el honor de moderar la presentación del volumen 88 de la Biblioteca de Arbitraje, titulado Actas del Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil y Arbitraje, 2020, Instituto de Derecho Privado y DEPRI. El mismo que ha sido coordinado por los doctores Marco Silva Santisteban Valdivia y Luis Ames Peralta. Informamos a todos los interesados que pueden acceder libremente a la consulta completa de la obra en la página web www.castillofreire.com en la sección de Biblioteca de Arbitraje. Este libro ha sido publicado con el auspicio académico de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Católica San Pablo, y el Instituto de Derecho Privado, a quienes agradecemos su permanente colaboración. En primer lugar, hará el uso de la palabra el doctor Gonzalo García Calderón Moreira, abogado y magíster en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, fundador y director de García Calderón Abogados y Asociados, miembro de la Comisión Reformadora de la Ley de Títulos y Valores y de la Ley de Arbitraje, exdirector de la Cámara de Comercio de Lima, exteniente alcalde de San Isidro, árbitro internacional y nacional de la lista de Cámara de Comercio de Lima y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Cámara Peruano-Americana AmCham y del Organismo Superior de Contrataciones del Estado, entre otros. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación, gracias al doctor Mario Castillo y a la Biblioteca de Arbitraje que él dirige, gracias también a los organizadores, y bueno, un gusto estar con Marco, con Roger y con Luis Enrique en este panel, y con Martín, por supuesto, que nos ha convocado el día de hoy. En primer lugar, quiero hacer un homenaje muy sentido a un amigo mío, amigo académico, profesor universitario, y que compartíamos el cariño por la historia del derecho, él por supuesto con muchísimas mayores pergaminos y luces que quien habla. Me estoy refiriendo al doctor Carlos Ramos, que ha fallecido prematuramente, teniendo tanto por dar, y en fin, una pena. Y no quería empezar esta presentación del libro sin mostrar mi homenaje y mis sentidas condolencias a todos aquellos que lo conocieron y a su familia en particular. Dicho esto, quiero comentar varios hechos. El primero, que la verdad es un honor, es realmente importante para el Perú el poder contar con una biblioteca de arbitraje que no tiene nada que envidiar a ninguna en el mundo. Esta es la presentación del volumen 88, que ya es todo un récord, ¿no es cierto? Y, por supuesto, el apoyo constante y decidido, no solo para abogados académicos jóvenes que incluso han publicado sus tesis o sus presentaciones de doctor en la biblioteca, sino, por supuesto, una serie de trabajos que sería larguísimo enumerar en estos 88 tomos, pero realmente un homenaje por la constancia y el apoyo a esta disciplina del derecho. Lo segundo, comentar justamente la importancia de la vinculación del arbitraje con el derecho civil, que muchas veces nos olvidamos, independientemente de la discusión doctrinaria o real, como quieran ustedes, entre la naturaleza jurídica y el arbitraje, qué duda cabe que el derecho civil está íntimamente vinculado a esta disciplina jurídica, y un homenaje también a los que realizan permanentemente congresos sobre estas dos disciplinas. En tercer lugar, señalar, revisando un poco lo que se actuó, lo que se recoge en el volumen 88, se comentaba en ese congreso de algunos temas muy puntuales que habían sucedido en el año 2020 y que ahora en perspectiva quiero comentar. El arbitraje está en permanente evolución. Como yo siempre lo he sostenido, y a algunos les puede parecer reiterativo lo que comento ahora, insisto en ello porque creo que es realidad.
el arbitraje probablemente haya sido lo más revolucionario desde el punto de vista jurídico en el siglo XX, al permitirle a los particulares llevar a cabo la solución de sus controversias al margen o fuera de el órgano ordinario, el Poder Judicial. Por primera vez después de la Revolución Francesa, los particulares le quitan esa potestad al Estado y logran que el Estado reconozca esa decisión como una decisión igualmente obligatoria que la que emite la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Y en esa línea, en todo el mundo, y el Perú no es la excepción, el arbitraje sigue evolucionando. Y en esa evolución comentábamos, por ejemplo, lo encontrarán en el volumen, el avance que se ha dado en nuestro país en materia de actuaciones arbitrales. Si bien es cierto, originariamente el arbitraje en el Perú empezó tímidamente como un remedio o tomando prestado figuras del derecho procesal, hoy día se ha apartado de esas figuras y podemos decir con claridad que efectivamente las actuaciones arbitrales tienen un rol absolutamente diferente y un mecanismo distinto y una actuación distinta. Y comentábamos justamente algo que ha funcionado muy bien desde el año anterior a ahora, es lo relativo a, por ejemplo, establecer en los arbitrajes el cronograma procesal que ha permitido, no sé si les pasa a ustedes los que están vinculados al tema arbitral, pero yo siento que este año los arbitrajes han caminado mucho más rápido que los años anteriores. Probablemente no solo se deba a establecer ya un calendario procesal, a que ya no tengamos que correr traslado de nada, sino que todos los escritos se presentan simultáneamente a los árbitros y a la contraparte, ahorrando evidentemente muchísimo tiempo en lo que significan estos traslados y estas decisiones sobre qué hacer respecto de determinados escritos que se presentan, sino que además algo bueno nos ha dejado la pandemia y finalmente el haber incorporado las plataformas, la virtualidad para llevar a cabo actuaciones arbitrales. Hoy día estamos llevando a cabo un seminario sin la angustia del tráfico, del estacionamiento, estamos presentes un número importantísimo de personas que probablemente no podrían o podrían no entrar en un auditorio determinado. En fin, hay una serie de ventajas y en el arbitraje eso se demuestra en justamente las actuaciones que se están llevando a cabo. Hoy día tú puedes administrar los tiempos y tener 2 audiencias sin ningún inconveniente con personas que se encuentran en lugares de distintos, en domicilios diferentes en el Perú, ni qué decir, evidentemente, del exterior. Entonces, esta forma de llevar adelante los procedimientos arbitrales creo que ha venido para quedarse. Creo que las actuaciones arbitrales a través de las plataformas virtuales, evidentemente siempre habrá alguien o en algún caso específico que sea necesario, ¿no es cierto?, llevar adelante pues una prueba testimonial de manera presencial, si es que eso es necesario y si el tribunal lo considera pertinente. Pero creo que con pandemia o sin pandemia, esta fórmula de llevar adelante los procedimientos arbitrales va a continuar. Y en último lugar, quería comentar justamente el avance del arbitraje, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Qué ha ocurrido? No logro entender por qué, pero en el Perú, por ejemplo, no se está dando realce a lo que está ocurriendo con la defensa arbitral peruana en materia internacional. El Perú ha ganado hace poquito, 2 semanas, un caso en el CIADI y ha pasado desapercibido. Nadie ha comentado. Es el caso 18 que ha tenido resuelto el Perú y que lo ha ganado por pateadura. Ese caso, las hídricas, ha salido un laudo a favor del Perú. El laudo establece que se le pague el 100% de las costas al Estado peruano y creo que es justamente el momento de levantar la voz para decir el arbitraje no es el cuco, el arbitraje no es malo, el arbitraje promueve la inversión extranjera, el arbitraje promociona justamente un mecanismo atractivo de solución de controversias. Y lo digo con preocupación porque existen voces
¿no es cierto? Y estaba justo en el plan de gobierno del actual presidente, un tema de discusión sobre si el Perú debería permanecer o no, como en su momento ocurrió con Ecuador, con Venezuela y con Bolivia, sobre si el Perú debería mantenerse en el Tratado de Washington o no. Creo que sería un gravísimo error, ¿no es cierto?, para nuestro país, siquiera plantearlo, más aún con los éxitos que el Estado peruano ha tenido en los últimos años en manejo de la defensa de los intereses del Perú a través del Consejo Superior de Defensa del Estado. Igual sucede en los arbitrajes nacionales. En los arbitrajes nacionales las procuradurías en materia arbitral están haciendo un trabajo sumamente importante, con conocimiento. Hoy día, sin temor a equivocarme, la gran mayoría de procuradores conocen perfectamente el funcionamiento del sistema arbitral, están muy preparados y realizan una labor encomiable en defensa de los intereses del Estado, logrando las ventajas del arbitraje que todos esperamos respecto de, comparativamente sin duda, lo que ocurriría si lo llevásemos al Poder Judicial. En consecuencia, yo espero que esta presentación de alguna manera lleve los esfuerzos también, no solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista práctico, para lograr justamente la consolidación del arbitraje en el año 2022. Nuevamente quiero agradecer la invitación y felicitar nuevamente por el volumen 88 de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra al doctor Marco Silva Santisteban Valdivia, director académico del Instituto de Derecho Privado y de PRIP, asistente de juez superior en la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial de Lima, exsecretario técnico de la Comisión de Capacitación del Área Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, miembro del Programa de Sistematización de la Jurisprudencia de Sentencias de Anulación del Laudo Arbitral del Poder Judicial, PPR Comercial. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchísimas gracias por la presentación. Un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Es un honor, en verdad, compartir esta mesa con tan destacados profesionales, así que no podría empezar mi intervención sin antes dar un afectuoso saludo al profesor Mario, al profesor Gonzalo, al profesor Martín y a mis buenos amigos, el profesor Roger y el profesor Lucho Ames. Pues bien, la alegría que me embarga no solamente concierne a estar reunido con ustedes, sino que el día de hoy se presenta en sociedad, como ya lo dijo el profesor Gonzalo, el volumen 88 de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, que en esta ocasión va a recoger las ponencias del Congreso Nacional de Derecho Civil y Arbitraje que IDEPRIP organizará en el año 2020. Y nada, también me quedan palabras de agradecimiento y felicitación. He revisado hace un par de horas la página web del estudio y noto con mucha alegría que están en el número 91 de la Biblioteca de Arbitraje. Como dice el profesor Gonzalo, es un éxito rotundo y eso hay que felicitarlo y hay que celebrarlo. Y nos sentimos parte de este éxito por el cariño que le tenemos, profesor Mario. Pues bien, el día de hoy vamos a comentar este congreso. O sea, yo siempre entiendo que la temática cuando uno va a comentar un libro es hacer alguna reseña del libro, cuando es un libro colectivo, ocuparte de un trabajo. Y entonces también con la misma lógica colegí que tendría que comentar la ponencia que yo tendría que en estricto haber dado, pero el día del congreso, como éramos pocas las personas que estábamos tras de eso, estaba encargado de la parte logística y no pude en estricto dar una ponencia. Entonces, ¿qué dije? Dije, voy a dar la ponencia que en esa oportunidad quise hacer. Dije, no, porque con la poca expertise que tengo a comparación del profesor Gonzalo, el profesor Martín, el profesor Mario, en 10 minutos no me voy a dejar entender ni a llegar a conclusiones realmente significativas. Entonces dije, como vamos a ocuparnos del Congreso de IDEPRIP, voy a hacer una pequeña reseña de esa institución que no he tenido la suerte nunca de poder comentarlo, y me gustaría, con mucho cariño, referirme al respecto y algunas pequeñas pinceladas adicionales respecto de la vinculación que tiene el derecho civil con el arbitraje. IDEPRIP nace hace 10 años,
como consecuencia de una iniciativa de trabajadores del Poder Judicial. Luego de terminar nuestro horario de trabajo, nos reuníamos en la sala de audiencias de la segunda sala comercial a tratar de buscar cómo podríamos mejorar nuestros proyectos, nuestras resoluciones. Y a partir de allí vimos que, si bien es cierto, existen fuentes de consulta muy importantes. Ya en el año 2011 se veían temas de virtualidad, no con tanta agudeza como lo es ahora, que esa es una regla a esa hora. Vimos que no había ninguna fuente de consulta que podría llenar lo que nosotros queremos, que era aterrizar el tema dogmático al tema práctico, al tema del día a día. Y decidimos formar IDEPRIP hace 11 años. Y comenzamos a hacer eventos donde por un lado teníamos magistrados que nos ayudaban y por el otro lado teníamos profesores de derecho, y tratábamos de tener la explicación de una institución jurídica, sea la que fuere, a partir de 2 puntos de vista. Con el tiempo esto nos fue un poco más difícil y aportamos a la idea de las entrevistas. Y es a partir de ahí que tuve la suerte de conocer a muchos grandes abogados. Algunos de ellos se encuentran presentes el día de hoy. Conocí al profesor Felipe Oesterling, conocí al poco tiempo también al profesor Mario Castillo Freire, quien, al igual que el profesor Felipe Oesterling, nos trató de la mejor manera y aprendimos mucho de los maestros de derecho. De la misma manera, pude conocer al profesor Martín Mejorada, y ya con el tiempo, gracias a IDEPRIP, tuve la suerte también de conocer al profesor Gonzalo García, al cual admiro muchísimo también. Pues bien, trataré de ser bastante breve porque seguramente los profesores aquí presentes tienen cosas bastante importantes que decir. Me preguntarán por qué el Congreso Nacional de Derecho Civil y Arbitraje. Ya existía un Congreso de Derecho Civil que es muy importante, y es el Congreso de Royal, ¿no? Es un congreso que ya tiene muchísimos años, pero sí consideraba que como Instituto de Derecho Privado era necesario que tengamos un evento importante que nos caracterice. Y precisamente el campo de acción del derecho civil, el campo de acción de las personas vinculadas a IDEPRIP estaba relacionado al derecho civil y arbitraje. Y me puse a pensar, ¿cuál es la vinculación que tendría el derecho civil y arbitraje? Si es cierto, es un tema que me apasiona investigar, leer, escuchar. ¿Cuál sería el sustento técnico, por decirlo de la manera, de esta vinculación? Y rápidamente, dentro de la biblioteca que tengo aquí presente, me miré el número 34 de la Biblioteca de Arbitraje del estudio Mario Castillo Freire, y este libro se encuentra titulado Entre el Derecho Civil y el Arbitraje, con una dedicatoria que el profesor Mario Castillo Freire me hiciera algún día. Y dentro de los primeros artículos que encontré, el profesor Mario Castillo Freire, con mucha agudeza, señalaba que el derecho civil era el tronco común de muchas diversas instituciones, y entre ellas entendí que también obviamente era el arbitraje. Hay unas tesis que propugnan que en realidad el arbitraje es ancestral y de todos los tiempos. Inclusive si sustituamos esta tesis podríamos decir que es antes de los estudios del derecho civil, Por encima de eso, yo creo que el arbitraje sí parte del derecho civil. Si bien es cierto, tenemos 2 tesis, la contractualista y la jurisdiccionalista. A mi punto de vista, el primer latido del corazón del arbitraje parte del derecho contractual. Entonces, es necesario tener, si una persona se quiere dedicar, entiendo yo, salvo mejor parecer, seguramente algunos concordarán o no, si uno quiere dedicarse realmente al arbitraje, tiene que tener conceptos claros respecto del derecho civil. Conceptos, por ejemplo, del derecho privado. El arbitraje nace gracias a la autonomía privada, gracias a la declaración de voluntad. Hasta ahora recuerdo un libro que pude hojear, leer y revisar gracias a la generosidad del profesor Mario, de la doctora Ana María Chocrón Giraldes, que encontré en su estudio, y la doctora Ana María Chocrón Giraldes dice: el arbitraje es gracias a la voluntad de las partes. Son ellas las encargadas de dar nacimiento al arbitraje, nombrando a un tercero imparcial, también llamado juez privado, el cual puede resolver materia de libre disponibilidad. Entonces el arbitraje, gracias a la autonomía privada y la declaración de voluntad de las partes, es necesario tener presente reglas claras del derecho a los contratos. Ya sea en el arbitraje doméstico o nacional, o inclusive en las contrataciones o internacional, los arbitrajes, ¿por qué se generan? Por incumplimiento de obligaciones, por situaciones relacionadas a la resolución de contrato, indemnizaciones, el pago de penalidades. Entonces, podemos saber la importancia que tiene el arbitraje de un tiempo a esta parte como un mecanismo muy importante para la solución de controversias, pero es necesario, estimo yo,
que nos ocupemos de tener los conceptos claros del derecho civil. Si bien es cierto, pueden estar relacionados a otro tipo de penalidades, otro tipo de figuras, pero la esencia misma descansa sobre el derecho civil. Nada, ya no quisiera hablar de otros temas para no restar tiempo a los demás, solamente agradecer a todos los aquí presentes porque en realidad son personas muy importantes en el desarrollo de IDEPRI. Quería agradecer siempre también a los profesores aquí presentes, al profesor Gonzalo, al profesor Martín, al profesor Mario Castillo, a Lucho Ames, a Roger Vidal, que siempre están prestando colaboración en la parte organizativa, pero hacer una mención muy especial al profesor Mario, porque siempre está presto para colaborar y de verdad me da mucha alegría y le agradezco de todo corazón haya podido publicar este primer libro de ponencias del Congreso de IDEPRI, nos motiva mucho a continuar. Y solamente eso, un fuerte abrazo, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Seguidamente hará uso de la palabra el doctor Luis Ames Peralta, abogado por la Universidad San Pedro, adjudicador, árbitro del RNA-OCE y diversas cámaras de comercio a nivel nacional, exsecretario técnico de Arbitra Perú, excoordinador en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, excomisionado del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado de Controversias Internacionales de Inversión, SICRESI, asociado de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Me uno al saludo primero al profesor Mario Castillo, al profesor Gonzalo García Calderón, a Roger Vidal, a Marco Silva, al profesor Martín Mejorada y a todas las personas que se están conectando y se van a conectar en redes. Agradecer la buena voluntad, la buena onda que siempre tiene el profesor Castillo de promover este tipo de eventos, de promover este tipo de material en distintos, desde distintas percepciones. La biblioteca de Mario Castillo, justo ya el profesor Mario dará la primicia, pero ha crecido increíblemente en número, y eso ha permitido que muchos profesionales que hemos desarrollado algún material académico y que sea necesario compartir, se puede hacer a partir de este medio. Y esto no solamente está trayendo profesionales nacionales, sino también con el aporte de diversos profesionales internacionales, van a ir y siguen nutriendo esta biblioteca que es, la verdad, como planteaba el profesor Gonzalo García, no tiene nada que envidiar a ninguna biblioteca o trabajos desarrollados en arbitraje a nivel internacional. Y sobre esto, antes de plantear, bueno, Marco entre los distintos eventos que podemos haber compartido, me planteó la idea de alguna manera realizar este congreso que ya se venía desarrollando en años anteriores, este congreso de Derecho Civil y Arbitraje, y bueno, en esta época, en el 2020, noviembre del 2020, donde todo es y sigue siendo, por esta nueva realidad virtual, se pudo convocar a diversos profesionales del medio local y profesionales internacionales que estaban dispuestos a contribuir con sus presentaciones. ¿Y por qué digo el tema, o abordo un poco el tema internacional? Porque el arbitraje en el Perú es sinónimo de que a nivel mundial muchos profesionales expertos en arbitraje tienen los ojos en Perú. O sea, ya no nos sorprende que, por ejemplo, podamos arbitrar o compartir tribunal con grandes profesionales nacionales, así como con profesionales internacionales, porque de alguna manera el mercado peruano a nivel de arbitraje resulta siendo bastante atractivo. Y esto porque, para empezar, si nosotros comparamos la jurisdicción, que como todos los expertos en arbitraje que me acompañan en mesa,
desarrollada desde una visión constitucional, legitimada desde una visión constitucional, el artículo 139, la sentencia Cantuarias, del profesor Cantuarias Salaverry, ha legitimado la jurisdicción de los árbitros. Y esto, por ejemplo, si vamos a Latinoamérica, muchos de nosotros nos dicen, oye, ¿usted es de Perú? Sí. Y ahí en Perú los árbitros son como si fueran jueces. Sí, son como si fueran jueces. Mira aquí en Colombia, mira aquí en Ecuador, mira aquí en Chile. A veces cuando se va a un arbitraje, una parte se opone y terminamos en el Poder Judicial y los jueces no respetan la jurisdicción arbitral. Entonces, eso desde una visión, obviamente, personal a nivel de Latinoamérica, me lleva a la conclusión de decir, sí, pues no, o sea, en el Perú estamos haciendo las cosas bien y dentro de las distintas variables, obviamente, hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas por reforzar, pero en esencia es y sigue siendo un lugar donde el arbitraje, se viene promoviendo el arbitraje y la idea es, desde experiencias personales, es una forma para que las partes puedan acceder a justicia de manera rápida, al menos esa es la idea. En el 2008, recuerdo que yo trabajaba en el Ministerio de Justicia y en ese momento era ministra la doctora Rosario Fernández, y estaba a portas la celebración del Tratado de Libre Comercio. Y Estados Unidos había puesto a modo de condición para celebrar o para que se dé este Tratado de Libre Comercio, debemos mejorar el acceso a la justicia, que en ese momento, 2007, 2008, se tenía al Poder Judicial, y en el Poder Judicial, por X y razones, que no ameritamos detallar, como que las cosas no iban tan rápido. Es ahí que se promueve en este último semestre que se le había delegado al Ejecutivo esas facultades para poder legislar, sale el decreto legislativo 1071 y como obviamente no tengo que comentar el detalle del decreto legislativo 1071, simplemente históricamente hablando, a nivel internacional resulta siendo tenemos una muy buena impresión como ley de arbitraje. Y finalmente, otro punto o otro escenario que contribuye al arbitraje en el país es que no solamente se dan los arbitrajes domésticos, sino también, aparte de lo que es el derecho civil y la vinculación con el derecho a arbitraje, sin irme tan lejos, también tenemos la obligatoriedad en el arbitraje o en las contrataciones del Estado para ir a un arbitraje. Y fuera del cuestionamiento que podríamos decir, la naturaleza del arbitraje es la voluntad de las partes y no podemos tener o obligar a las partes a ir a un arbitraje. En realidad, lo que vivimos en el Perú, teniendo la obligatoriedad del arbitraje, ha traído como consecuencia que la realidad que se vive aquí en este país, comparada con la realidad en número de arbitrajes, si los comparamos con sedes arbitrales como la Cámara de Comercio Internacional, UNCITRAL, o cualquier institución arbitral, incluso las propias reglas IVA adaptadas a la realidad peruana, de alguna manera no necesariamente se dan porque vivimos un contexto distinto. Por ejemplo, en el tema del número de designaciones, las reglas IVA tiene un apartado donde, bajo el supuesto de que el árbitro tiene una especialidad específica, no se tendría que aplicar al 100% las reglas IVA. Y lo que vivimos aquí en Perú es eso. Tenemos un arbitraje especializado y ese arbitraje, que es el de contrataciones del Estado, ha traído ciertas adaptaciones como sistema frente a una realidad del arbitraje a nivel internacional. Bueno, solo para finalizar, reiterar mi agradecimiento al doctor Mario Castillo, con este volumen 88. Me uno al saludo del doctor Gonzalo García Calderón a todas las familias de estos grandes profesionales que el día de hoy, por esta coyuntura, ya no están, ¿no? Hemos tenido muy de cerca amigos, amigas, que lamentablemente este virus
no pudieron superarlo, y esperamos con mucha fe de que en esta nueva realidad podamos enfrentar la vida, agradecerle a la vida por todo lo bueno, porque estamos vivos, y tener la oportunidad de seguir asumiendo retos y de seguir haciendo las cosas bien como personas y como profesionales. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Martín Mejorada Chauca, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y socio gerente de Mejorada Abogados. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Un saludo a todos los amigos que me acompañan en la presentación de los temas que hemos ido preparando en el congreso que organizaron en el Instituto de Derecho Privado, y a los que nos acompañan también en la audiencia virtual. Por supuesto, hay que felicitar la puesta a conocimiento público del número 88 de la Biblioteca de Arbitraje del estudio de Mario, por lo que significa ya como un componente indispensable de la literatura jurídica, no solo para el mundo del arbitraje, ¿no? Mario es probablemente el más prolífico productor de literatura legal propia, y auspicia también, como en el caso de esta biblioteca, el trabajo de otros interesados en diferentes materias. De manera que esto no sorprende, pero no por eso deja de merecer felicitación permanente. Todos contamos con ejemplares, en muchos casos por la propia generosidad de Mario, que nos hace llegar esta enorme biblioteca y de gran utilidad para el trabajo y para el conocimiento legal en general. Bueno, fíjense, entiendo que el número 88, que he tenido a la vista en su versión digital, recoge los pronunciamientos, las exposiciones que se produjeron en este congreso del IDEPRI. Y en esa ocasión yo tuve una participación con relación a un tema muy puntual que convocó a un pleno, a un grupo de profesores jóvenes, entre los cuales no estoy yo, por supuesto, a tratar sobre los plenos civiles de la Corte, sobre los plenos de la Corte y sus efectos vinculantes, y bueno, se trataron algunos de ellos, ¿no? Ahora me dijo Marco que la idea de esta presentación, además de, por supuesto, como es natural, saludar la salida del número 88 de la biblioteca, era tratar un poquito lo que ahí se comentó y que ahora ha sido transcrito en el número 88, así que ahí van a poder mirarlo todos, ¿no? En esa ocasión yo hice una reflexión que ahora voy a resumir rápidamente en torno a el carácter vinculante de los plenos de la Corte Suprema en materia civil, pero concretamente sobre lo que significaba ese carácter vinculante para la determinación del derecho. Entonces dije que pues en el derecho se suele creer que todas las opiniones son válidas, ¿no? Pero déjenme decirles que esa expresión tiene mucho más de cortesía que de verdad. Es decir, todos solemos decir eso pues en homenaje a nuestros colegas y por una cuestión de respeto, pero no es verdad que en derecho todo valga, ¿no? Y que cualquier dicho sea considerado igualmente correcto. Es verdad que pueden haber varios razonamientos finos, muy bien hilados, sobre una misma materia, y que finalmente lleguen a conclusiones diferentes. Entonces será legítimo decir, bueno, son posiciones sustentables, posiciones opinables, ¿no? Tanto sobre una cuestión abstracta como la definición de la naturaleza jurídica de un contrato, como sobre la conclusión respecto a la aplicación de una figura en un caso concreto, ¿no? Es decir, habrá posiciones diferentes sobre los alcances de la causa, del acto jurídico, o sobre los efectos retroactivos o no de la prescripción adquisitiva, como visiones, digo, abstractas de figuras legales conocidas, o sobre si en determinado evento y comportamiento posesorio se ha o no configurado la posesión, la propiedad por prescripción, o si determinada actividad que se produjo en el camino generó la interrupción o no. Podrán haber, digo, posiciones también que siendo finas y leales lleguen a conclusiones diferentes en uno u otro aspecto. Yo decía en esa ocasión que todo eso está muy bien, ¿no? Y que se nutrirán
los que opinan, los abogados, los juristas, pues de la ayuda que nos es usual, ¿no? La doctrina, la jurisprudencia y nuestro propio razonamiento, la legislación comparada, la costumbre, dependiendo de la disciplina concreta en la que uno se ubique, pues será legítimo hacerse de todo ello, ¿no? Y dará lugar finalmente a una opinión, sea en el mundo abstracto o en el mundo de la aplicación. Pero yo decía, y quiero repetir en eso que dije ahora, que en definitiva tiene que haber una definición sobre cómo es la cosa en el derecho, en las materias, ¿no? O sea, al final del día no puede ser que vivamos tranquilos con la idea de que un mismo hecho puede ser a su vez resuelto, por ejemplo, para hablar de una prescripción adquisitiva, de que sí hubo prescripción y que otro día que no hubo prescripción y otro día que casi hubo prescripción, ¿no? Eso no puede ser, porque nosotros pretendemos ser partícipes de una disciplina jurídica donde tiene que haber una definición. Pero no estoy diciendo con eso de que en nuestro ejercicio académico o profesional la existencia de estas posiciones diversas sea una anomalía, ¿no? Y que sea algo irregular, que digamos, le quita seriedad a nuestro trabajo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no podría ocurrir pues, en las ciencias exactas, ¿no? Es decir, si un médico y varios médicos pudieran decir cosas diferentes sobre un mismo evento de la salud, sería terrible, ¿no? Y en el caso del derecho, pues ocurre lo mismo, porque si varios operadores económicos o sociales van a tener opiniones diferentes según el abogado que les cuenta la solución, es pues también terrible. Quizás no afecte su salud directamente, pero afectará su economía. Un abogado le dice que el contrato está resuelto, el otro le dice que no está resuelto. Uno le dice que tiene que pagar, el otro que no tiene que pagar. Entonces, en esa ocasión yo postulé que todo esto, que es inquietante, no desmerece la situación de nuestra ciencia como parte de un proceso en el que todos estamos involucrados, pero que finalmente tenía que haber un momento climático donde se definía esto, ¿no? Y esto ocurre, yo opiné, con las sentencias de la Corte Suprema que tienen efecto vinculante, porque no todas las sentencias de la Corte Suprema tienen efecto vinculante. Y entonces decantamos en lo que son los plenos de la Corte Suprema. En materia civil, entiendo que ocurre lo mismo en las otras materias, ¿no? Laboral, penal, etc. No sé bien, pero entiendo que es así. Pero en lo civil, Código Procesal Civil dice que cuando se reúne el pleno de las salas civiles sobre un caso concreto y emite un pronunciamiento, este es vinculante. Es decir, en adelante los jueces tienen que resolver así, los jueces de la República. Es verdad que se pueden salir de ese precedente si encuentran pues algún elemento que los distancia, ¿no? Ya, pero en general son vinculantes. Entonces, digo yo, esa es la definición del derecho. Y han habido 10 plenos civiles de los cuales se han desprendido conclusiones sobre qué cosa es el poseedor precario, sobre cuál es la situación del contrato celebrado por un cónyuge sin la participación del otro, sobre las garantías, sobre la hipoteca, sobre la escritura pública, sobre la nulidad. Es decir, una serie de aspectos jurídicos han sido abordados por estos plenos y han dicho esto es así. Y han merecido, por supuesto, la crítica, en algunos casos furibunda, de la comunidad jurídica, y han dicho, esos jueces supremos no saben nada, son unos burros y todo esto está mal, porque la doctrina italiana es de otra manera, y la doctrina francesa y la tradición. Mira, toda esa crítica, que por lo demás es un derecho constitucional hacer, criticar la sentencia de la Corte, no quita este efecto del cual ahora yo quiero reiterar como conclusión. Yo creo que ese es el momento en el que así es el derecho. Lo que dice la Corte Suprema en un pleno final es el derecho. Porque tiene que haber un momento en el que la cosa se defina, pues, ¿no? Y yo podré no estar de acuerdo, me parece que es una torpeza, como ocurre con una ley. Como ocurre con una ley. Y eso es así porque hay una expresión que nos es común, creo, a todos lo conocemos. El derecho es al final lo que los jueces dicen que es. Si la Corte ha dicho que el contrato celebrado por un cónyuge sin la participación del otro es un contrato nulo, aunque a la doctrina le parece que eso no es así, que en realidad es ineficaz, que en realidad es anulable, bueno, muy simpático para la clase, pero para el mundo del derecho, para la ciencia, ese contrato es nulo. Y no puede ser de otra manera. Y sería irresponsable que cualquier abogado le diga a su cliente ante una pregunta sobre eso, que en realidad la doctrina dice que no es así, que la Corte está equivocada. No, en el derecho eso es así. Creo yo. Esto es lo que dije en esa ocasión y ahí sí lo podrán leer en el número 88. Pero ahora quiero hacer algo que no dije en esa oportunidad, y es, ¿esto aplica también para los árbitros? Es decir, ¿un pleno de la Corte Suprema aplica también para los árbitros? Lo digo porque, pues, indudablemente, yo soy árbitro también.
las ventajas del arbitraje son indudables y entre otras se suele creer, creo que con acierto, de que la calidad de la producción o la respuesta legal que proviene de especialistas, ¿no es cierto?, algo más, digamos, conocedores de materias muy puntuales, más puntuales que las que ofrecen las salas del Poder Judicial y sus cortes, ¿no? Se suele creer que van a ser mejores producciones, los laudos van a ser mejores que las sentencias ordinarias. ¿Por qué? Porque los árbitros saben más, se suele creer, ¿no? Ya. Entre otras razones es esa, digo, uno de los motivos para ir al arbitraje. Pero más allá de eso, esa creencia significa que tratándose de arbitrajes de derecho, los árbitros aplican otro derecho. O sea, que los árbitros podrían decir que en una circunstancia donde el contrato fue celebrado sin la participación de un cónyuge, el contrato no es nulo, a pesar de que un pleno de las salas de la Corte Suprema dice que es nulo, ¿podría un tribunal? Yo creo que no, porque el derecho es uno solo, ¿no? O sea, el arbitraje da una serie de ventajas en lo procesal, en la fineza, quizá, en el detalle, en la dedicación, en el tiempo para la producción del resultado, pero no puede ser un derecho distinto, no puede haber un derecho para el árbitro y un derecho distinto para los que no van al arbitraje. El derecho peruano es uno solo. Creo que eso es una cosa que hay que pensar con mucho detenimiento, ¿no? Mientras no haya sentencias de la Corte Suprema con efecto vinculante, creo que como cualquier juez, y los árbitros lo son, podrán hacer las interpretaciones que crean que son las correctas en aplicación al caso concreto y resolver. Pero me parece que ya va a ser más delicado que abiertamente diga un tribunal, porque no son jueces pues ordinarios, ¿no? Como nosotros somos árbitros y no somos jueces, nosotros no aceptamos lo del Pleno de la Corte Suprema en esa materia puntual, ¿no? Por más que no nos gusten, o porque no nos gusta, no lo aceptamos. Entonces, este es un momento crítico, ¿no? Yo no he visto, ahora estaba mirando mientras Marco hablaba sobre que en la número 34, que dicho sea Mario, te voy a comprometer a que me lo envíes, pues no tengo la 34, entonces yo no he conocido que este asunto que ahora planteo haya sido tratado como un asunto en el que se conectan en pugna el derecho civil ordinario, el derecho privado, y el rol de los árbitros y su interpretación del derecho. O sea, esta es una cosa para investigar y concluir, ¿no? Los árbitros están obligados a aplicar el derecho tal como lo han entendido los plenos civiles de la Corte Suprema en las materias en las que las han resuelto así, con los precedentes vinculantes, o para ellos ese derecho no existe. Ese es otro derecho. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, felicitaciones al estudio y pues por el gusto de haber estado en tan estupenda compañía. Muchas gracias, doctor. Ahora corresponde otorgar el uso de la palabra al doctor Roger Vidal Ramos, quien es magíster en Derecho Civil y doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del capítulo peruano de la Asociación Iberoamericana del Derecho Privado, fundador del Instituto Peruano de Derecho Civil y del Instituto Brasileño de Derecho Contractual. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Primero quiero dar un grato saludo a la mesa, saludar al doctor Gonzalo García Calderón, al doctor Mario Castillo, al doctor Martín Mejorada, a los colegas Luis Sámez y a Marco Silva. Primero, unirme a la felicitación de este número 88. Conocemos a Marco hace mucho tiempo, reconocemos todo este empuje y la importante iniciativa que él tiene, que coadyuva, ¿no?, a que podamos siempre tener un escenario de discusión. Y como segundo término, quiero unirme a este pesar de la comunidad jurídica peruana por la pérdida del doctor Carlos Ramos, a quien tuvimos la oportunidad de tenerlo como expositor en el Congreso de Derecho Civil en el 2012 y en el 2013 en la ciudad de Huánuco. Los que hemos estado en algún momento cerca de él podemos dar fe de esas grandes anécdotas, de ese carisma y la numerosa cantidad de colegas, de alumnos, que pues él ha generado. Creo que es un momento muy pertinente para afirmar esto y es un sentir de toda la comunidad jurídica peruana y el derecho civil, que le debe mucho en estos textos de historia del derecho civil que ha permitido que muchas generaciones nos apasionemos. Bien, voy a ser bastante breve. En aquella oportunidad en el Congreso de IEPRI hice dos comentarios y un poco retomándolo
platónica, ¿no? Entre el derecho civil y el arbitraje consideramos que existe un matrimonio. Y fruto de este matrimonio vamos a mencionar dos artículos muy importantes. En 1362 del Código Civil, que es un artículo fundamental que no nos dice otra cosa, que nos habla de la buena fe que tiene que estar presente en el íter contractual, en la fase de las negociaciones, en la celebración y en la ejecución del contrato. Buena fe que puede ser entendida de manera muy amplia, este deber de lealtad, de colaboración, de buscar siempre que el contrato se pueda cumplir en el plazo y el modo pactado, y que ambas partes puedan beneficiarse, puedan tener la satisfacción de los intereses económicos que han considerado. Y por otro lado, si revisamos el famoso artículo 14, que es uno de los aportes muy importantes de la ley arbitral peruana a nivel internacional, porque si bien el tema de la parte no signataria al nivel de fallo del ACC y de arbitraje en inversiones no es una figura tan novedosa, pero legislarlo e integrarlo a la ley arbitral peruana representa un punto muy importante, a pesar que hay un gran debate. Hay profesores que están de acuerdo, otros que están en contra, pero eso no quita que es una institución que nos invita a generar muchas interpretaciones, y sobre todo que si lo interpretamos con 1362, que nos habla de la buena fe, el artículo 14, ¿no? Con este famoso trabajo del profesor Alfredo Bullard, que siempre nos hace reflexionar quiénes están invitados a la fiesta. Son los contratantes, las personas naturales o jurídicas que firmaron un convenio arbitral y que en consecuencia los efectos de este convenio arbitral les genera pues acudir a una justicia arbitral. Pero sin embargo, a medida que el íter contractual se vuelve muy complicado, pueda existir la presencia de otras personas jurídicas, naturales y empresas que participan en la culminación del contrato. Y acá nacen muchas teorías bien interesantes, como la teoría de los contratos conexos o coligados. Acá se aplica también mucho la teoría del levantamiento de velo societario, que justamente para, por un momento, pues dejar de lado esa formalidad absoluta y ingresar, como se dice, a la carnecita, y que a pedido de parte, porque eso obviamente tiene que estar planteado en la demanda, ya sea como un tema de jurisdicción para que el no signatario forme parte del proceso, y que el interesado también lo formule para que el tribunal arbitral analice si realmente la conducta de las partes permite acreditar de que este tercero tomó decisiones, tuvo un control, un poder, y finalmente pues fue la parte contractual que no firmó el contrato, pero que detonó la culminación y el cumplimiento del contrato. Y ese es un tema bien interesante, y eso también representa mucho el gran logro que tiene el arbitraje peruano, porque si bien tenemos por un lado la biblioteca de arbitraje, que lo dirige el profesor Mario Castillo Freire, y muchas experiencias, como son las competencias de los famosos MUD, donde muchas universidades peruanas en los últimos años siempre pues llegan a instancias finales, y curiosamente, con bastante alegría, vemos que se cita pues al profesor Mario Castillo Freire, al profesor Bullard, y que esto se viene incrementando. Pero es importante, volviendo a este tema, poder entender que sobre todo en arbitraje comercial, las reglas del Código Civil, buena fe, fuerza obligatoria, la autoridad del consentimiento, son aplicables a la controversia arbitral, desde las reglas arbitrales, porque obviamente no dejamos de lado que también existe un ámbito de contractualización del arbitraje, porque las partes pueden complementar ciertas reglas, pero por otro lado siempre pues, va a existir estos principios muy importantes. Finalmente, quiero culminar felicitando a Marco por este importante esfuerzo. Seguramente ya el próximo año esperamos con bastante confianza y mucha fe que nos podamos encontrar de manera presencial. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Para culminar el acto académico, escucharemos las palabras del director de la Biblioteca de Arbitraje, el doctor Mario Castillo Freire. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, José Luis. Bueno, muy buenas noches a todos los colegas que nos acompañan en esta mesa y a todas las personas que nos están siguiendo en las redes. Debo comenzar, como lo hicieron el doctor García Calderón y el doctor Vidal Ramos, haciendo un recuerdo
de nuestro muy apreciado colega y amigo y profesor universitario, el doctor Carlos Ramos Núñez. Hoy día, en la mañana, estuve en el acto formal de despedida a los restos del doctor Ramos, y la verdad a todos nos ha dado una gran pena. Yo lo conocí porque fuimos compañeros en el doctorado, en el año 95, y siempre me trató con la mayor amistad, me dispensó el mayor afecto, lo cual fue recíproco. Y yo decía el otro día que cuántos países darían cuánto por tener un historiador del derecho propio, como lo fue Carlos Ramos, ¿no? O sea, la búsqueda incesante de material que hacía Carlos en las librerías de libros antiguos, de Lima, de Puno, de Cusco, de Arequipa, de Trujillo, ¿no? Digamos, hizo que tuviera pues un material inigualable para poder llevar adelante con la pasión que llevaba a sus investigaciones jurídicas e historiográficas, ¿no? De manera tal que eso ha quedado como un legado para el país, no solo como un legado para el medio jurídico y universitario, como también ha quedado como un legado sus enseñanzas en las clases universitarias, en las universidades en las que dictó, en aquellas en las que dictó algún curso, seminario, etcétera. Y sin duda es uno de los grandes personajes del derecho peruano, de la doctrina peruana, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX y de la primera parte del siglo XXI. Así que rindo en esta tribuna el mayor homenaje al recuerdo del doctor Ramos y de su persona y de su obra. Debo referirme al volumen 88. En realidad, para nosotros es gratísimo presentar este volumen 88, porque detrás de él hay un esfuerzo colectivo. El esfuerzo que en esta oportunidad el Instituto Peruano de Derecho Privado, que dirige Marco y con la estrecha colaboración de Luis Ames Peralta, que fueron los coordinadores del evento y también los coordinadores de la obra, llevaron adelante este congreso sobre temas de derecho civil y arbitraje, que como han dicho varias de las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, son materias inescindibles, ¿no? Algunos de los libros de la biblioteca llevan por título Entre el derecho civil y el arbitraje, y es que esa relación es efectivamente tan estrecha como hacían referencia varios de mis colegas esta noche. El libro recoge la participación de todos los profesores que hicieron uso de la palabra el año pasado. Es un libro, digamos, bastante grueso, no es un libro que nos ha salido más o menos de 320 y tantas páginas, y recomiendo su lectura. Yo no voy a hacer un resumen de la obra, solo quiero decir que la Biblioteca de Arbitraje está más allá de la edición física que se obsequia a los colegas dedicados al medio arbitral. Está en edición virtual, en edición electrónica, en la página web del estudio, con acceso libre. Además, se puede imprimir libremente, ¿no? De tal manera que si eso se puede imprimir, si uno lo quiere leer en la versión tradicional, eso se puede hacer con la mayor libertad. Y eso permite hoy, con todos los avances pues, que tiene la tecnología, que la biblioteca sea leída en donde sea requerida su lectura, ¿no es cierto?, en cualquier país del mundo donde interese algún tema publicado. De tal manera que para nosotros es muy grato presentar este volumen 88. Están colgados en la página web hasta el volumen 91, como decía Marco, ¿no? Y efectivamente ya están impresos hasta el volumen 95. De tal manera que estamos ahí, como ustedes comprenderán, hay ya una ansiedad propia de ser analizada por algún psiquiatra, ¿no es cierto? Porque ya estamos tan cerca del volumen 100 que efectivamente hay mucho entusiasmo y muchas iniciativas de colegas y amigos por seguir escribiendo en obras individuales, colectivas, para que esta biblioteca siga teniendo la vida que, a Dios gracias, ha tenido en estos casi 15 años de vigencia, ¿no? Actualmente estamos publicando, la biblioteca no es una publicación de periodicidad estricta, ¿no? Pero si uno tuviera que hacer un promedio, estamos publicando en promedio un ejemplar cada 2 meses,
lo que implicaría que si fuera revista sería bimensual, ¿no? O sea, pero creo que el número se está acelerando, ¿no? De tal manera que probablemente estemos ya en la publicación de uno, próximamente de uno cada 45 días, ¿no? Vamos a ver eso. La cosa es que estamos muy contentos con la biblioteca, muy contentos además del entusiasmo de todos los que han escrito, de todos los eventos que nos han autorizado a publicar, los diferentes colegas y amigos a lo largo de estos años y el compromiso de seguir en esta empresa. Agradezco profundamente las palabras, digamos, en relación a la biblioteca y su continuidad de todos los presentes, ¿no? De Gonzalo, de Martín, de Roger, de Marco, de Luis Enrique, y efectivamente de todos ustedes, queridos amigos, que nos siguen a través de esta presentación virtual. Muchas gracias a todos, felicitaciones a Marco Silva Santisteban y a Luis Ames Peralta por este número, y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Buenas noches con todos. Muchas Buenas gracias, doctor. Agradecemos la atención brindada por todos ustedes y esperamos convocarlos pronto para la presentación de un nuevo volumen de la Biblioteca de Arbitraje. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Chao, chao. Éxitos. Buenas noches.